Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Gracias a Dios por este hermoso día y por todo lo que Dios nos ha permitido ver y vivir. Gracias a Dios por todo lo que tenemos en este día. Incluso, ¿verdad?, por las pruebas, también gracias a Dios por ellas, ya que son necesarias para el crecimiento espiritual de cada creyente. Y bien, hermanos, primeramente quiero pedir disculpas por estas semanas que no estuve transmitiendo, ya que de repente se atraviesan cosas fuera de mi alcance. Pero bueno, esperemos Dios que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad?, de ciertas circunstancias que a veces no puedo yo controlar, y bueno, así está la cosa en el cristianismo también. Pero todo está siempre, ¿verdad?, supervisado bajo la mano de Dios. Y bueno, hoy vamos a continuar con los temas acerca de la resurrección, y posiblemente sea el último, ya que hemos tomado, si mal no recuerdo, 7 estudios nada más de la pura resurrección. Hoy estaremos viendo acerca de la resurrección en la venida de Cristo o en su venida. Así que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la venida de nuestro Señor. Pero, ¿cuándo es que ocurre este evento? Y pues bueno, vamos a pedirle a Dios dirección, que nos ayude el Señor con lo que vamos a estar dando este tema. También a mis hermanos un saludo allá en San Luis Potosí, en radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos, y a cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad?, que siempre apoyan. Gracias a Dios por su grande apoyo. Y aquellos que nos verán el día de mañana o en otro día, también le pedimos siempre que tenga lista su Biblia y desde luego tomar su anotación. Le recordamos, ¿verdad?, un cuaderno, una libreta, exclusivamente para sermones, predicaciones, preguntas, y le pone la fecha, el tema, incluso, ¿verdad?, si en su congregación, donde quiera que vaya, el pastor, el sacerdote, quien haya dado el sermón, bueno, lo apunta y al final del tiempo, ¿verdad?, 3, 4 años después, va viendo sus libretas y dice, oh, me acuerdo cuando predicó fulano, sutano, mangano, ¿verdad?, o este estudio para mí no me quedó muy claro y ahora lo entiendo. Entonces, para eso son las anotaciones y también el tener esos recursos ahí en su librero. Es muy, muy importante apuntar todo lo que estemos predicando o los estudios o sermones que tengan en sus congregaciones. Como siempre, ¿verdad?, que aquí no nos interesa traer miembros de otro lugar y decirle, ¿verdad?, aquí tenemos la verdad, somos los únicos que tenemos la verdad. No, la verdad está al alcance de su mano, allí en su mano, la Biblia, la palabra de Dios, ahí está la verdad. Y lo que queremos es que la persona se enamore de la palabra de Dios, no que se enamore de un lugar, o de un predicador, o de un movimiento, o de una organización, no, que se enamore realmente de la palabra de Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y aquel, ¿verdad?, que cree en Jesús, como dicen las Escrituras, no como dice la mayoría, o como piensa la gente, o como lo dicen las organizaciones, o como yo me lo imagino, no, sino como dice la Escritura. Entonces dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo fluirá. Cuando es conforme a las organizaciones, o conforme a los pastores, o curas, ¿verdad?, eso ya puede ser la imaginación o una interpretación errónea. Pero cuando es a través de la Escritura, y usted lo está leyendo, lo está corroborando, no nomás lo que diga el pastor o el cura, sino lo que diga la Escritura, entonces obviamente el fluir del Espíritu Santo será mucho más fácil en su vida. Así que le invitamos a que se enamore de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Pero antes de leer la Biblia, vamos a orarle al Señor para que nos ayude, ya que su palabra dice, ¿verdad?, que pues tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús, y también la oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, le damos gracias por la bendición, Señor, de la vida y por lo que hoy hemos tenido, Señor. Por este momento que me permite también, Señor, transmitir. Gracias también, Padre, en lo particular, Señor, gracias por permitirme venir, Señor, y poder cumplir con este compromiso que tengo con usted, Señor. Ahora le pedimos, Padre, que prepare el corazón de los que van a estar escuchando. Como siempre, Padre, que sea sus labios, Señor, que esté usándonos, Señor, su Espíritu Santo, que nos guíe en todo momento, sus palabras, Señor, no la del hombre, Señor, ni la interpretación, Señor, privada, sino que es lo que es su palabra, Señor. Le invito, Padre, también que entre aquellos que no le conocen, que aquellos que, Señor, están siempre preguntando, pero no se animan a hacer ese paso firme de que entreguen su vida por completo, que toque sus vidas, Señor, y que entre a la vida de ellos, Señor, que pueda, Señor, quebrantar ese corazón también, Padre. Pedimos también, Padre, por aquellos que van comenzando, que sea su palabra, Señor, la máxima en sus vidas, que sea su guía, Señor. Le pido también por aquellos que ya tenemos tiempo para que nos siga fortaleciendo a pesar de las pruebas o luchas que tengamos, Señor. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a tocar el tema, ¿verdad? La resurrección en su venida. Y para ello le voy a pedir que vayamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Pero le voy a recordar lo que le dije ya semanas atrás,
lea todo el capítulo 15. Verá, no nomás se conforme con lo que yo le leo aquí, porque yo voy a leer ciertas porciones referente al tema que hoy vamos a dar. Pero todo el capítulo 15, medítelo y habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Hoy nos centraremos en el versículo 51 hasta el versículo 53 y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados o transformados. 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados o transformados. 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí está hablando de algo que dice es un misterio. ¿Por qué dice que es un misterio? Bueno, es que no se sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que pasa es que está establecido en la Biblia de que el hombre muera una sola vez y después el juicio, es lo que dice también en Hebreos, y lo que vemos en Génesis, donde el castigo, ¿verdad?, fue por la desobediencia y entró la muerte a la humanidad. Entonces dice, bueno, está establecido que el hombre muere una sola vez. Y eso, ¿verdad? En Hebreos 9, 27, no lo busque, nomás apúntelo. Hebreos 9, 27 y 28 habla acerca de esa muerte, ¿verdad? Está establecido a los hombres que muera una sola vez y después el juicio. ¿Pero dónde se estableció? Bueno, en Génesis, cuando Adán pecó, ¿verdad? Eva también pecó. Y entra la corrupción ya al cuerpo, a la humanidad, a todo lo que es la creación por causa del hombre. Pero el Señor dijo que un día sería restablecido todo esto. Y ahora vemos, ¿verdad?, que lo que dice aquí, pero hay un misterio. O sea, el misterio está en que no todos vamos a morir. Cuando habla de dormir aquí, dice es la muerte. Entonces les digo un misterio, no todos vamos a morir. Y Pablo, ¿verdad?, está hablando no sabe la fecha, no sabe cuándo, y eso es muy importante que cualquiera que lea la Biblia, en la Biblia no menciona las fechas de nada, de la venida del Señor, de la destrucción, nada de eso, ¿verdad?, porque eso ya es invento de hombres, y a veces hasta una influencia demoníaca. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dice, el misterio está en esto, de que la Biblia dice que tenemos que morir todos, pero aquí hay una cosa, cuando venga Cristo, algunos van a estar vivos. Entonces ahí está el misterio, ellos no van a morir. No es de que llegue Cristo, los va a matar a todos, para que ahora sí diga la Escritura, o se cumpla la Escritura, que dice, todos tenemos que morir, y luego el juicio. Entonces no, el misterio está en que venga Cristo, los que ya están muertos van a ser levantados de las tumbas, pero aquellos, ¿verdad?, que van caminando en ese momento, ve lo que dice aquí, versículo 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, es muy importante esto, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, está confirmando que va a haber una trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Entonces, fíjese bien, está diciendo, la trompeta no es algo literal, porque luego ve ahí en el internet, ahí ve algunos de que una trompeta por allá en el mar se oye, y que no se refiere a una trompeta literal, sino se menciona a un anuncio. También es importante que usted vaya viendo los simbolismos que habla la Biblia, a qué se refiere la trompeta. ¿Verdad? Entonces, pero aquí dice, bueno, será tocar la trompeta de Dios. Aquí se va a tocar la trompeta y no creo que va a salir alguien con una trompeta literal y avisar. No, hermano, es algo que tiene que entender la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice que serán resucitados y serán transformados. Entonces, pero va a haber unos que están vivos en ese momento, en la venida de Cristo, porque también dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. Entonces, cuando ya está uno caminando, ¿verdad? A lo mejor no me toca a mí, yo ya estaré muerto quizá, ¿verdad? Pero mis hijos o mis nietos estarán caminando. Y cuando venga Cristo, entonces, los muertos en Cristo se levantan primero. Si yo estoy muerto y le soy fiel al Señor hasta el final, seré levantado de la tumba. Y mis nietos o mis hijos que estarán vivos, bueno, ellos también serán levantados. Pero ambos, los que ya estaban muertos como los que están vivos, entonces seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario, habla de una necesidad que no se puede canjear, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, este cuerpo va a ser transformado. Cuando venga Cristo, ¿verdad?, los muertos en Cristo serán levantados y los que estén de pie serán también transformados. Entonces, esto habla la Biblia de la venida del Señor. Vamos más adelante. Ahora apunte por favor, Primera de Tesalonicenses, a su lado derecho. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 al 16. Primera de Tesalonicenses, son como 5 cartas al lado derecho, 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13
hasta el 16. Primera de Tesalonicenses 4, 13 hasta el 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice en el nombre de Jesús. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Óigalo bien. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que están dormidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos de quedar hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve a mencionar con trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si dice primero, va a haber otros segundos. Verá que no, ya dimos una pequeña explicación en la vez pasada. 17. Después nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Habla de consolación, ¿verdad? Porque se moría su ser querido y no sabían qué iba a pasar. Dice, bueno, hay una esperanza. Cuando venga Cristo, van a ser levantados de la tumba, van a restar de sus tumbas. ¿Verdad? Eso es lo que habla la palabra de Dios. Exactamente lo que dice Pablo a Corintios, 1 Corintios 15, es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora como que lo explica mejor, ¿verdad? Porque está diciendo aquí, en el versículo 13, por tanto, hermanos, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos. Entonces, no ignoren acerca de esto. ¿Qué pasaba? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, está hablando de unos que tienen esperanza, no se entristezcan por ellos, pero hay otros que no tienen esperanza. Entonces, está hablando a los creyentes, y le escribe a los creyentes y le dice, no estén tristes, porque hay esperanza para ellos. No estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, está hablando de dos grupos diferentes. Ahora, ¿qué dice en el 14? Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la fe del creyente, ahí está nuestra esperanza. La esperanza no está en que si el Señor murió en la cruz. Ese es para el perdón de sus pecados, que gracias a Dios que murió. ¿Por qué? Porque eso perdona sus pecados. Pero la esperanza no está en la muerte de Jesús, ¿no? Porque todos han muerto, ya lo explicamos esto. Han muerto otros llamados dioses, han muerto muchos líderes espirituales, han muerto, ya están en la tumba. La diferencia en Cristo, que Él venció la muerte. Entonces, esta es la esperanza. El sacrificio de Cristo nos da perdón de pecados por el derramamiento de sangre. Pero la esperanza de nosotros cuando moramos, si es que ya estamos muertos cuando el Señor venga, bueno, es de que así como Él resucitó, también así seremos resucitados nosotros, hermanos. Esto es muy, muy importante. Brinques el 16. No, el 15, perdón. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, o sea, no por las ideas de Pablo o porque se le ocurrió a la comunidad cristiana, no, es por palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea, no van a ser primero los que están vivos a los que están muertos. Es lo que vimos, ¿verdad? Aquí os digo un misterio, lo que dice 1 Corintios 15. Aquí les digo un misterio, no todos vamos a dormir. ¿Por qué? Porque cuando llegue Cristo algunos van a estar vivos. Entonces dice, pero no crean que los muertos van a ser primero o nosotros primero, no. En el 16, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ya está hablando ahí de los que sí tienen esperanza, los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán. 17, después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, óigalo bien, con los que están muertos en Cristo, que están primero, nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, cuando vimos en 1 Corintios, dice, bueno, el misterio está en que algunos no van a morir. El misterio no es la muerte, eso ya lo sabemos por qué. El misterio está en que cuando venga Cristo, no todos van a estar muertos. Pero bueno, dice Pablo, si estamos de pie, estamos caminando, bueno, no quiere decir que porque yo esté vivo, sea primero que los que resucitan en Cristo, no. Seremos juntamente arrebatados. Pero eso sí, todos seremos transformados.
tanto los vivos, tanto los muertos, que se levantan de la tumba. Entonces aquí está hablando de unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. Entonces el creyente tiene esperanza porque si creemos que Jesús murió, pero no nomás murió, sino que venció la muerte al tercer día, esa es nuestra esperanza. Por eso dice en el versículo 18, por tanto consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, da tristeza, ¿verdad? Perder un hermano, ¿verdad? Yo ya he participado en varios velorios donde se despide uno del hermano. Pero el hermano, si fue fiel al Señor y llegó hasta el final, dice la Escritura, ¿verdad? Que el día de la resurrección va a salir el hermano también. Entonces, esa es nuestra esperanza. Tristemente, cuando vemos a alguien, ¿verdad?, que muere sin Cristo, por lo que haya decidido él, porque no es de decisión de Cristo, sino es decisión de él, ¿verdad? Entonces confió más en su religión, o no creyó en nada, o lo que sea. Bueno, eso sí da tristeza, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está que aquel que confió en el Señor, y aquel que se consagró para el Señor, aunque todos pecamos y todos fallamos, pero bueno, está persistiendo uno, se resbala, sigue adelante, pide perdón y adelante, pero no practica el pecado como lo hacía antes. Podemos pecar, claro, pues somos pecadores, pero ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Es una gran diferencia. Hay una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Es muy diferente. Entonces aquellos que practican el pecado obviamente están sin Cristo. Ellos están sin esperanza. Ahora, si ellos no creyeron, bueno, ese es su problema. Pero nosotros creemos realmente que el que murió en la fe de Cristo y le fue fiel a Cristo, aunque todos fallamos, bueno, hay una esperanza para ellos. Por eso dice, consolados unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando vemos a alguien que muere, ¿verdad?, sin Cristo, da mucha tristeza. Esos son los que no tienen esperanza. Pero cuando vemos un hermano, aunque también igual nos duele, ¿verdad?, lo queremos al hermano, a la hermana, lo amamos mucho, convivimos mucho, tuvimos buenas experiencias, tuvimos mucha convivencia, y de repente se va, bueno, da tristeza. Pero bueno, consuélense con esto de que, así como Cristo resucitó, también ella o él va a resucitar. Esa es la esperanza. Pero el misterio que dice Pablo en 1 Corintios está hablando acerca de que no todos vamos a morir. Y es lo que está explicando ahora Pablo en la iglesia de Tesalónica, y le dice, bueno, es que todos seremos transformados. Cuando venga Cristo, va a levantar a los muertos en Cristo primero, y va a haber los segundos después, que son los que no están sin Cristo, pero viene también la transformación para los que estamos vivos. A eso se refiere lo que habla 1 Corintios y lo corrobora en 1 de Tesalonicenses. Por eso, hermanos, es importante escudriñar la palabra de Dios, no nomás basarte en un solo versículo, porque muchas de las veces el testigo de Jehová tiene ese problema de que aísla los versículos que no tienen nada que ver, nomás porque una palabra se parece o porque algún lugar menciona algo igual. Entonces ya con eso ellos lo conectan, ¿verdad? Y cuando yo he hablado con ellos, ¿verdad?, que ya tengo mucho que no lo he hecho, pero y son personas muy serias, no creo que es más, yo he tenido más problema con el evangélico que con los testigos de Jehová o el católico. El evangélico, como cree que sabe mucho, entonces se pone más bravo y hasta grosero muchas de las veces, y niegan la palabra de Dios. Eso son los sí pero no, ¿verdad?, lamentablemente, ¿verdad?, porque no les gusta como que los corrija uno. Todos somos corregibles, yo también, todos fallamos, ¿no? Pero el testigo de Jehová tiene una gracia muy importante, que aunque no acepta otras doctrinas, pero no ataca, ¿verdad? Pues no tiene armas, ¿verdad? Entonces, cuando está uno hablando con ellos, y le digo, bueno, ¿cómo conecta este versículo? No tiene nada que ver con este que me está enseñando. Y como no saben tampoco explicar, dice, oh, esto es un misterio muy grande. Entonces, se van a eso, pero no se alteran, no lo atacan a uno, nada. Quizá no vuelvan, pero no son groseros como algunos evangélicos que me ha tocado hablar con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la doctrina no puede ser basada solamente en un versículo, y luego buscamos un versículo que se parezca, aunque no se refiera a lo mismo, y lo acomodamos. No. Tiene que ver lo mismo. Aquí está hablando de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos o los que duermen. Y también allá en 1 Corintios, todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Entonces está hablando de lo mismo, pero aquí lo explica un poco mejor. Así es como debe uno de escudriñar la palabra de Dios, a ver si realmente se refiere a lo mismo. No porque diga resurrección, bueno, vamos a ver, se refiere a lo mismo. No, vamos a ver a qué resurrección se refiere. Entonces todo eso es muy importante. Ahora, para entender esto, ¿verdad?, que viene Cristo, hay algo que a veces los hermanos o no lo saben o no lo predican, ¿verdad? Entonces, los santos, dice la Escritura, ¿verdad?, que ya están muertos, que están ahí enterrados, ¿verdad?, fueron santos, ya ahorita están muertos, dice la Escritura, están dormidos. La Escritura habla de que van a ser resucitados, pero unos, los primeros, para vida eterna, y los segundos, para condenación perpetua. Entonces aquí está lo tremendo. Pero antes de eso va a haber algo muy importante,
que a veces desconectamos las parábolas de Cristo con este acontecimiento de la resurrección. Pero vamos a tratar de explicarlo y espero en Dios que usted también lo pueda entender conforme a la palabra de Dios, no conforme a las ideas de los hombres, sino qué dice la Biblia cuando Cristo viene y viene por su iglesia. Acompáñenme a Mateo, capítulo 24, apúntele por favor, del versículo 45 al 51. Mateo 24, versículo 45 hasta el 51. Una cosa importante es no aferrarse a lo que, es que así me enseñaron. No, vea lo que dice la Biblia, analícelo, no se enoje, no se altere. No, vea, a ver, vamos a ver si lo que dice mi pastor, lo que dice el cura, lo que dice fulano, está, no, a ver si es verdad. Pero de ser con la escritura, como lo hacían los de Berea. Escudriñaban la escritura cada día para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51 dice en el nombre de Jesús. Versículo 45. Perdón. 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? 46. Bienaventurados aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, óigalo bien, cuando viniere, le hallara haciendo así. 47. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. 48. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. 49. Y comenzare a herir a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no lo espera y a la hora en que no lo sabe. 51. Y le cortará por medio, le pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en esta parábola está hablando de dos siervos y eran siervos del Señor. No está hablando del mundo y cristianos, que a veces interpretan esto. Son los que no conocen a Cristo y los que sí conocen a Cristo. No. Está hablando de siervos que servían al Señor. Pero unos estuvieron muy tranquilos ahí, como que no pasaba nada, y no esperaban al Señor. Entonces, cuando viene el Señor, agarra a aquellos siervos malos, ¿y qué es lo que pasa en el versículo 50? Vendrá el Señor de aquel siervo, es el Señor del siervo, no era un extraño, era de él, y el día en que no lo espera y a la hora en que él no sabe. 51, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando viene? Vemos nada más, ¿verdad? Que hay resurrección de justos, muertos en Cristo, y los que estemos caminando, dice Pablo, es un misterio, pero seremos transformados al igual que los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese intervalo hay algo muy importante. El Señor también separa, y la Biblia lo habla muy claro. En su venida, separa primeramente a aquellos que no son verdaderos creyentes, pero están dentro del camino del Señor, pero no son de ahí. Fíjense bien de lo que dice la Biblia, ¿eh? No está hablando del mundo y del creyente, no, está hablando de siervos que eran siervos del Señor, de su Señor. Pero es una parábola. Bueno, una parábola es algo de algo real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está hablando de algo muy importante. Estos siervos no sabían cuándo venían. Incluso se confiaron tanto que dijeron, tarda mucho en venir. Y no hicieron lo que tenían que hacer. Mientras que aquellos que fueron fieles, ellos sí, el Señor los guardó, pero a estos los mandó a un lugar donde dice la Escritura, ¿verdad? Ahí se oye el lloro y el crujir de dientes. Perdón. Estas parábolas están hablando de algo muy serio. Ahora vean el capítulo 25. Capítulo 25, vamos a leer, no voy a leer todos los versículos, pero ya sabemos a qué se refiere. Vamos a leer del versículo 1 al 13. ¿A qué se refiere? A las 10 vírgenes. Note esto. Me voy a brincar versículos, pero es del 1 al 13. Capítulo 25. Entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está hablando de 10 vírgenes y toman aceite y están esperando al esposo. No está hablando de 5 que no eran vírgenes y 5 que sí eran vírgenes. No, estaban ellas esperando al esposo. O sea que sabían que venía el esposo. Versículo 2. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces ya vemos ahí que de esas 10, 5 no eran prudentes y 5 sí lo eran. Entonces llega el esposo y no se le lleva a todas. Vamos al versículo 13.
¿verdad? Porque son varias escrituras que vamos a tocar. Pero usted lea del 1 al 13, que sabemos que habla de las 10 vírgenes. Se durmieron las 10, pasaron las mismas circunstancias, pero cuando viene el esposo, ¿qué pasa? Unas tenían aceite y otras no lo tenían. Versículo 13. Bueno, vamos a leer desde el 12. Mas respondiendo él le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Habla de las 5 vírgenes imprudentes. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí me detengo. No saben cuándo viene Cristo. Es lo mismo que vimos en la de los 2 siervos. Lo mismo aquí en el capítulo 24. Entonces, ellos no sabían. Lo mismo pasa con las 10 vírgenes. Había 5 que eran prudentes, 5 imprudentes. Y aunque las 10 se durmieron, pero estuvieron muy tranquilas, se durmieron, pero cuando oyen la voz del esposo que viene, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquellas como tenían aceite suficiente, pues esperan al esposo. Pero aquellas no tenían aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Entonces, cuando ya llega el esposo, ellas van y quieren tocar. Entonces el Señor le dice, no las conozco. Pero Señor, si son de las mismas 10 vírgenes, son imprudentes, sí, cierto, Señor. No eran las mujeres del mundo y las mujeres de Cristo, no. Las 10 eran vírgenes. Lo mismo los siervos, eran siervos de Cristo. Pero unos se llevaron muy tranquila la vida, no hicieron lo que tenían que hacer, y otros sí se esforzaron. El siervo fiel y prudente, y el otro siervo que se descuidó. Entonces llegó el Señor y lo llevó a un lugar de tormento. Aquí dice aquí en el versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en cual el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces fíjese bien, es una parábola de las 10 vírgenes, es del reino de los cielos. Porque las parábolas del reino de los cielos tienen un mensaje muy importante que a veces pasamos desapercibido. Note ahora el versículo 14, del 14 al 30. No voy a leer todos los versículos. Vamos a ver a qué se refiere. Habla de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos, note que otra vez voy a comenzar con esa parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus propios siervos. No dijo, le hablé a unos siervos y otros no eran siervos. No, a sus propios siervos, sus servidores. Y les entregó sus bienes. Óigalo bien. Este patrono, este jefe, les manda llamar a sueños, no le mandó traer a extraños, no, eran sus siervos. 15. Y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, y cada uno dice conforme a su capacidad o conforme a su facultad. Y se partió inmediatamente lejos. Ahora vamos a esta parábola que también se refiere a lo mismo. El Señor está hablando de un solo tema, desde arriba, desde los siervos. Ahora está hablando de los que le dan los talentos. Ya vimos de las 10 vírgenes, que eran vírgenes, esperan al esposo, pero no se perciben con aceite. Lámparas sí tenían, pero no aceite. Ahora aquí está hablando de estos siervos, los manda a traer, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, conforme a su capacidad. Son siervos del Señor. Eso es lo que habla la parábola, igual que las 10 vírgenes, igual que los primeros siervos que vimos del capítulo 24. Entonces dice, vamos a brincarnos, usted va a leer los versículos. Fíjese lo que dice aquí en el versículo, vamos a ver, en el 29 y 30. 29 y 30 del mismo capítulo 25. Porque a todo aquel que tiene le será dado, y tendrá en abundancia. Mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez está hablando de lo mismo, ¿verdad? A esos que no hacen lo que tienen que hacer, hermano. A veces estamos predicando acerca de los dones, y que tú no lo usas, y que aquel no lo multiplicó. Es verdad, pero ese que sí es siervo de Dios también, no hizo lo que tenía que hacer. Es lo mismo de las 10 vírgenes, lo mismo de los primeros siervos que vimos. ¿Por qué? Porque si eran siervos, no era el mundo y la iglesia, como muchas veces se predica. Eso no dice la Biblia, no es el contexto bíblico. Está hablando de siervos del Señor, que se les dio también para trabajar, pero a le dio 5 porque sabía que tenía capacidad para generar 5, y este hombre multiplicó esos 5, al otro le dio 2 porque su capacidad era para 2, pero también lo multiplicó. Pero aquel que se le dio 1, por miedo no predicó el evangelio, por miedo no hizo lo que tenía que hacer. Entonces enterró el talento. Cuando llega el Señor y les pide cuentas a cada uno de ellos, él salió mal. ¿Y qué es lo que pasa? A ese que sí era siervo de Dios, no era el mundo, era siervo de Dios,
lo echa a las tinieblas. Note que es la misma consecuencia para aquel que no llega hasta el final. Por eso Pablo dice, hay un recogimiento para con el Señor. El misterio está en que unos están vivos, van a ser transformados al igual que los muertos. Pero lo que no vemos ahí es este grupo de personas que lo primero que hace Cristo es apartarlo. Ahora vamos a retroceder poquito a Mateo 24 y voy a dar lectura del versículo 29 hasta el versículo 31. Mateo 24, versículo 29 al 31. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. 30. Y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en el 31, note esto, el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Es decir, los va a mandar a los 4 puntos cardinales, pero envía a sus ángeles. Y lo primero que hacen los ángeles es traer los que son de su cosecha. Y ahí aparta aquellos que no son su cosecha. No habla del mundo. El mundo se va a lamentar, sí. Y por eso inmediatamente nos está hablando de la parábola de los siervos. El siervo inútil y el siervo que cumple. Y luego de las 10 vírgenes. Acordémonos que la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Es decir, lo que está hablando el Señor, capítulo 24 y capítulo 25, es de corrido. No había capítulos, no había versículos. Por tanto, lo que está hablando el Señor en cuanto a su venida, está hablando lo mismo. Cuando el Señor venga, el Señor va a mandar a sus ángeles y va a traer a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Y ahí van a estar los muertos en Cristo, ahí van a estar aquellos que estén vivos, dice la Biblia, ¿verdad? Tesalonicenses y también en Corintios, van a estar vivos, van a ser transformados. Pero lo que no dice allá Pablo es de que van a ser dejados aquellos que pensaban que eran cristianos. Y sirvieron a la obra, pero lo hicieron a su manera. Notemos esto, ya van ahorita 3 parábolas que se refieren a lo mismo. Esto es muy, muy importante. Vamos ahora al capítulo 25 y vamos a leer del 30 al 46. Mateo 25, versículo 30, perdón, 31, del 31 hasta el 46. Nuevamente no voy a leer todos los versículos, pero quiero darle la idea de a qué se refiere esto. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Ahí está hablando ya de ovejas y cabras. Llega el Señor, todavía no es el juicio, porque eso va más adelante, es otro tema diferente. Pero llega el Señor y lo que hace primero, envía a sus ángeles a la venida del Señor, lo que vimos en el versículo 31, capítulo 24 de Mateo. Bueno, envía a sus ángeles y va dejando fuera las cabras. Y sus ovejas las va recogiendo. Yo creo que aquellos que han tenido cabras, a mí me regalaron una cabrita hace ya muchos años aquí en un pueblo que vivía yo antes, pues yo nunca había tenido una cabrita, ¿verdad? Y me la regalaron. Y yo, como no tenía en ese momento con qué amarrarla en una jaulita donde ponerla, la amarré con un lazo. Y en la tarde que vine ya se había metido con el vecino, tenía una hortaliza el vecino, imagínense. Se empezó a tragar las zanahorias y no sé qué tal tenía ahí. Lo bueno es que la vio a tiempo y la encerró él. Y yo dije, bueno, y yo la amarré. Pues se había tragado hasta el lazo. ¿Qué es lo que pasa? Esas cabras no entienden. Por más que quiera uno, no entienden. ¿Verdad? Brincan por donde quiera. Mientras que las ovejas no. Entonces lo que hace aquí, cuando manda los ángeles, primero empieza a apartar a las ovejas y las cabras. Versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces note lo que está diciendo aquí. Va a apartar cabras, y no está hablando del mundo y no está hablando de la iglesia. Entonces, muy importante esto, hermanos. Cuando venga Cristo, va a apartar. Ahorita vamos a ver 2 versículos que hemos usado antes y lo vamos a entender mejor. Recuerde, en la resurrección va a ser cuando venga Cristo, dice la Escritura, que se tocará trompeta de Dios, ¿verdad? Y los muertos en Cristo serán resucitados primero y también nosotros seremos transformados.
Sí, pero acá el Señor está hablando en sus parábolas lo que va a pasar cuando venga con sus ángeles. Va a apartar las cabras de las ovejas, al siervo inútil con el siervo fiel, a las 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas, perdón, y aquel que no quiso usar su talento. Entonces, hermano, es verdad que tienes que usar tu talento. Vas a dar cuenta de ese talento que Dios te dio. No es que sea uno, es importante ese uno. Pero si no lo estás utilizando por miedo, por pereza, por irresponsable, porque toman muy en poco las cosas del Señor, déjame decirte algo. Aunque pueda estar dentro del reino de los cielos, ahorita vamos a ver eso, vas a ser descalificado si no usas el don que Dios te está dando. Entonces ya vemos la parábola el siervo inútil, el siervo fiel. Ya vimos la parábola de las 10 vírgenes, vemos la de los talentos, y ahora vemos que dice, ¿verdad?, de las ovejas y las cabras. Y cuando venga Cristo, ahí es donde viene la resurrección, y también apartar lo que es realmente de él, lo que sí conoce y lo que no conoce. Acuérdense que le dijo a las 5 vírgenes insensatas, no las conozco, eso es bien importante. Ahora vamos a ver las parábolas que el Señor dejó, otras parábolas aparte de las que nos dio aquí en Mateo 24 y 25. Vamos al capítulo 13 de Mateo. Hay más parábolas, pero voy a centrarme en Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al versículo 30. Mateo 24, perdón, versículo 13, versículo 24 al 30, dice en el nombre de Jesús. Versículo 24. Y otra parábola les propuso diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre, nuevamente las parábolas del reino, que siembra buena simiente en su campo. 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Perdón. 26. Y cuando la hierba salió e hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. 27. Y los siervos del padre de familia vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿dónde tienes cizaña? 28. Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues ¿quieres que vayamos y lo cojamos? 29. Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta, óigalo bien, hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y echarla en manojos para quemarla, mas el trigo ha llegado en mi alfolí. Está hablando ahí del trigo y la cizaña, que todos conocemos esa parábola. Entonces dice, bueno, dentro del reino de los cielos, que es lo que está hablando esa parábola, va a haber las dos especies, la buena y la mala. No está hablando del mundo y el cristiano, no, está hablando de los que están dentro del reino, pero unos dan fruto malo y otros dan fruto bueno. Entonces dice, lo van a tomar, primero vayan y arranquen la cizaña, pero hasta que el Señor dé la orden. No es uno el que va a hacer la separación. Versículo 30. Y dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta, y cuando dice hasta hay un límite, hay un tiempo, hay una meta, hasta la siega. O sea, va a llegar un momento en que va a llegar el momento de la siega y va a ser apartado el trigo de la cizaña. Fíjese bien. Ahora, vamos a ver la interpretación de esta parábola. Versículo 36 al 40, de la misma parábola. Versículo 36. Entonces Jesús despidió las multitudes y entró en la casa, y vinieron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. O sea, no habían entendido a qué se refería. 37. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, que es Cristo. 38. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Recordemos Mateo 24:31, que dice, cuando venga Cristo va a mandar sus ángeles y va a levantar a sus escogidos. Y a los que no son escogidos, aunque estaban dentro del reino, ahí mismo está hablando, en Mateo 24 habla de, estaban dos en la cama, una será levantada, otra será dejado, estaban dos en el campo, estaban sembrando, bueno, uno es levantado y otro es dejado. No está hablando del mundo y el cristiano, el mundo y el cristiano, no, está hablando de una sola cosa.
Y luego habla de los dos siervos, el siervo fiel, el siervo inútil. Habla, capítulo 25, habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Y luego habla acerca de los talentos, en fin. Todo esas parábolas está hablando de un mismo tema. La venida del Señor será cuando menos lo esperan, y aquel que esté descuidado, pensando de que porque ya es cristiano, ya es pastor, o ya tiene 20 años en el Evangelio, porque ya predica, abre servicios, cree que ya es suficiente. Pues no, mi hermano, no. Por eso uno tiene que ser siervo fiel. No es que no pequemos, porque todos fallamos, hay que entender eso. No habla de perfección, de que no vayamos a fallar nunca, no. Está hablando la Escritura de perseverancia, de perseverancia. La ciega es cuando vienen los ángeles y van a apartar lo bueno y lo malo. Las 5 sensatas, las 5 insensatas. El siervo fiel, el siervo infiel. Aquel que no hizo el talento, que no trabajó el talento. Entonces, el Señor va a estar haciendo esa apartadera cuando Él venga. Eso se lleva a cabo en la venida de Cristo juntamente con la resurrección. Aquí son dos temas diferentes, pero están juntos en la venida del Señor. No los puedes pegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor va a arrestar a los cristianos fieles y a los otros va a dejar ahí. Oh, pero era pastor y que tenía mucho conocimiento de la Escritura. Si no fue fiel, ahí se va a quedar hasta la segunda resurrección. Lo primero que va a hacer es va a arrestar a aquellos que son fieles. Fíjese bien, aquí vamos a ver en el versículo 47, del 47 al 50, otra parábola. Versículo 47. Otra vez, el reino del cielo es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase. 48. La cual, cuando fue llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasijas y lo malo echaron fuera. 49. Así, óigalo bien, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. 50. Y los echarán en el horno del fuego, y ahí, óigalo bien lo mismo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Espero en Dios que me vaya yo explicando en esto. Todo está hablando de la venida del Señor. Cuando el Señor venga con sus santos ángeles, como dice la Escritura, lo primero que aparta es eso. No va a ser juicio primero al mundo, no. Primero aparta lo que es de Él, aparta de su, vamos a decir, de lo que está dentro de su reino. Hay buenos y malos. Pero hay muchos que no, que esos son los de afuera del mundo. No, eso no dice la Biblia. Está hablando de que eran sus siervos y les dio a cada uno talentos conforme a su capacidad. Eran las 10 vírgenes esperando al esposo, tuvieron su lamparita, pero unas tuvieron aceite de más o guardado y las otras no, poco aceite nada más. Sus siervos también, uno fue fiel y el otro fue infiel. Entonces, si usted se fija, las parábolas del reino están dando un mensaje. En la venida de Cristo lo que va a hacer va a apartar las ovejas de las cabras, la cizaña del trigo. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer la membresía, no, lo va a hacer el mismo Señor, pero hasta su venida. Va a crecer juntamente, va a ser pastor, tremendo predicador, va a ser una mujer de oración, una mujer que evangeliza, todo. Pero hasta su venida se va a dar cuenta quién es quién. Eso dice la palabra de Dios y a eso se refiere las parábolas. Porque muchos están confiados porque dicen, oh no, pero yo tengo muchos años en el Evangelio, yo ya sé mucha Biblia, y yo he predicado a miles de congregaciones. Bueno, ese es lo que pensaban aquellos que van a estar delante de Dios. Ahora sí vamos a entender mejor 2 versículos que ya lo hemos predicado, pero ahora con estas citas, y hay más todavía, ¿verdad? Pero causa del tiempo no puedo ver todas. Fíjese bien, vamos a entender mejor lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7, del versículo 20 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 20. Hasta el 23. Y dice en el nombre de Jesús, Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. 22. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjese la seguridad con que hablan estos hombres, ¿eh? No estaban dudando. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, maravillas. 23.
Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Lo mismo que dijo a las 10 vírgenes. Apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Ahí me detengo. Iban bien confiados, porque efectivamente decían, bueno, yo pongo las manos y sanan los enfermos. A través de mí hay milagros. Pero dice en el versículo 20, así que por el fruto lo conocerás, no por los dones. Ya hablamos hace algunas semanas acerca de ese tema. Muchos se enfocan en que el pastor tiene mucha gracia, de que el predicador tiene mucha gracia, de que el hermano tiene mucho conocimiento de la Escritura. Bueno, el que tengan dones no quiere decir que esté bien delante de Dios, porque va a ser por el fruto. Aunque muchos tienen mucha gracia, podemos ver congregaciones grandísimas, de cientos de miembros, de miles de miembros. Y, oh, qué tremendo predicador. Dios debe estar con él porque mira qué bonito predica. Y mira que, bueno, el hecho que yo tenga un don no quiere decir que esté bien con Dios. ¿Cómo vamos a saber? Por el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Que llenen congregaciones? No. Eso lo hacen muchos ya hoy en día. De hecho, hay enseñanzas que llaman crecimiento. Cosas mundanas que meten a la iglesia. Traiga artistas, traiga payasitos, entretenga a la gente, chistes a la hora de predicación. Usted entretenga al pueblo y la gente va a estar bien divertida. ¿Qué es lo que dicen allá en el mundo? Dicen pan y circo. Lo mismo pasa en las iglesias. Mientras usted traiga artistas, cantantes famosos, gente que está en la radio, en la televisión, se le va a llenar. Pero eso no quiere decir que estén bien delante de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser cuál es la enseñanza que tiene. ¿Cuál es el verdadero comportamiento del pastor, de los líderes, de los predicadores, de la gente que está hablando? Si realmente está predicando la palabra de Dios tal y como está escrita. Si realmente trae enseñanza doctrinal, bíblica. No lo que piense la mayoría o qué dicen casi todos, no. ¿Qué dice la Biblia? Es el punto. Porque por el fruto va a ser conocido, no por los dones. Por los dones nos pueden engañar fácilmente. Y el problema es que mucha gente se va tras los dones, no tras el fruto. Sino que, mira qué bonito predica el hermano, qué tremendo predicador, y se fueron con eso. No, ese es un don, y qué bueno que lo tenga. Pero van a dar cuentas a Dios también de lo que hayan hecho mal. Por eso vemos gente que les roban en su cara, les exigen el diezmo, y están felices. Y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que no se dan cuenta? No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están ellos nada más enfocados en ese don que Dios le dio a ese hombre, porque va a dar cuentas también de ese don, no lo ha usado. ¿Qué es lo que pasa? Ese pastor o ese predicador o ese pseudo apóstol, pseudo profeta o pseudo evangelista, bueno, tiene esa gracia que Dios le dio, sí se la dio Dios, pero el problema es que lo está dando mal, para estafar a la gente, sacar ese dinero, sacar beneficio personal, ¿verdad? Y dice, bueno, pues Dios está conmigo porque yo predico, y Dios no me ha hecho, no me redarguye, no, aquí está la respuesta, dice, no los conozco, pero iban bien seguros ellos, dice ahí en el 22, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profesamos en tu nombre? El Señor puede decir, sí, fue mi nombre. Y luego dice, ¿y en tu nombre echamos demonios? Sí, el Señor puede decir, claro. Y luego dice ahí, ¿y en tu nombre hicimos muchas maravillas o muchos milagros? Sí, claro. Pero fue porque usaste el nombre mío. Fue porque usaste el nombre, no porque tú estabas bien. Por eso dice, no los conozco. ¿Qué es lo que pasa? Fue llamado, sí. Por eso la Biblia dice, fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando los ángeles del Señor vengan en su venida, va a ir por sus escogidos, no por sus llamados, por sus escogidos. Por eso vemos las parábolas, hermano, el de la red, el trigo y la cizaña, los siervos inútiles y los fieles, las 10 vírgenes. Todas estas parábolas que vemos, hermanos, hablan del tiempo del fin. Cuando el Señor venga, va a haber resurrección y también va a ser separación entre aquellos que estaban ahí. Porque fueron llamados, pero no eran escogidos. Entonces, ¿pero qué es lo que hace escogido a uno? Hoy tenemos el famoso mundial, ¿verdad? Y lamento por los que andan en depresión porque perdió México ayer, ¿verdad? Que todavía andan con su depresión, ¿verdad? No condeno yo eso, no soy fanático yo de fútbol ni mucho menos, hace 30 años que no veo así televisión bien. No porque condenen ni que crean que el diablo está en el fútbol, no, eso no. Es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no ande tomando, drogándose o peleando, ¿verdad? Debe ser sano el deporte, ¿verdad? No estoy en contra de eso. Yo por causa del tiempo no, tengo otras prioridades. Pero mire, ¿quiénes creen que fueron a jugar? ¿Fueron a agarrar un borrachito que andaba ahí jugando un domingo ahí en un parque ahí con los amigos y se lo trajeron al mundial? Claro que no. De todos los deportistas que están jugando fútbol ahí en esa nación o en esa patria, bueno, escogen a los seleccionados y son los que van a representar a su país. Por eso se llama una selección. Entonces, cuando están en la selección, bueno, ellos son los mejores de los mejores.
Lo mismo acá, el Señor no va a escoger porque sea güerito, morenito, porque le caiga bien, porque cuenta chiste, porque tiene corbata, no, 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 lo va a escoger por su fruto, no por sus dones. Porque este hermano se ha esforzado en seguir adelante y estar trabajando, y ahí es donde vamos a ver la diferencia. El Señor viene por sus escogidos. Pero ¿por qué el Señor desecha a unos? Los desecha porque ellos mismos no quisieron nada con el Señor. Pensaron que porque tenían dones, pensaron que porque podían predicar bonito, ya era suficiente. No, tiene que tener dones, hermano. Perdón, tiene que tener fruto. Y el fruto, hermano, se ve conforme a lo que está predicando. ¿Cuál enseñanza? ¿A dónde lleva el pueblo? ¿A dónde los lleva? A la Escritura. No a seguir a pastores, a apóstoles, a profetas, o a papas, o a curas. No, no, no. Tiene que llevarlo a Cristo. Miren lo que hizo Juan el Bautista, hermano. Tremendo predicador. Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él no se quedó con la gloria. No, no, no. Él dijo, el que viene detrás de mí. Yo no soy indigno de desatarle sus sandalias. Nada. Lo que hizo Juan el Bautista, que la gloria podía recibirla porque era enviado por Dios, sin embargo, él dijo, no, el que viene detrás de mí, ese sí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese sí es el que vale. Entonces, uno debe de llevar siempre la gloria hacia Dios. Ah, hermano, qué tremenda predicación, qué bonito predicó. La gloria sea para Dios, hermano. Hermano, lo que hizo fue grande ahí en el templo, que se esforzó mucho. No, no, la gloria sea para Dios siempre. Entonces, el problema está que muchos quedan con la gloria de Dios. Pero todo lo que hagamos es porque Dios no lo permitió hacerlo. Entonces siempre la gloria de Dios. Ahora, la Biblia dice que sí, reconozcamos al que hace algo. Sí, eso también. Yo veo un hermano que tiene un mensaje muy bonito y así, y le digo, ¿sabe qué, hermano? Qué buen mensaje. Y aunque no se lo diga, él sabe que fue un buen mensaje. ¿Por qué? Porque realmente fue Dios que lo usó. Pero él sabe que si lo recibió fue porque lo recibió de parte de Dios. Entonces la gloria sea siempre para Dios. Y esto estaba empezando, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios en tu nombre, en tu nombre. Pues sí, pero ya pensaban que porque ellos hacían eso, ya eran salvos. Pues no, mi hermano, el Señor dice, no los conozco. Lo mismo que las 5 vírgenes imprudentes, tenían lamparitas, sí, eran vírgenes, sí. ¿Estaban esperando al Señor? Sí, todo lo que estaban igual que las otras. La diferencia era de que no llenaron su lamparita con aceite suficiente. Y el Señor dijo, no las conozco. Lo primero que viene a hacer el Señor, cuando viene, es a separar el trigo de la cizaña, resucitar a los muertos y levantar también a los vivos. Pero aquel que no fue levantado en la primera resurrección, será levantado en la segunda resurrección, y este ya es el juicio final. Por eso dice Hebreos 9:27, y 28, dice que el hombre está establecido morir una sola vez y después el juicio, porque el juicio viene después. Pero también con la iglesia hace un juicio, no para condenación. Hay que tener cuidado. Ahora sí, una última cita, y acompáñeme al Salmo capítulo 1, que lo vimos hace ya un par de semanas. Salmo 1 y versículo 5. Que esto lo usan los testigos de Jehová para decir que el malo ya no va a estar nunca, que ya se le acabó su tiempo y se acabó. Que ya no tendrá ningún castigo para los malos. Salmo 1:5 dice en el nombre de Jesús: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, óigalo bien, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí está, mire, ya el bueno sí va a resucitar, pero el malo se acabó. Ya el malo no tiene condenación, nada, se acabó su historia ahí. Por tanto, no hay castigo. Pero eso no dice el texto, eso es lo que ellos dicen, pero el texto no dice eso. Lo que dice el texto es, versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Claro. Pero no en el juicio final, sino en el juicio de los justos primero. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Claro, es que en la primera resurrección, en el primer juicio, no están ahí los pecadores ni los malos. El primer juicio que viene es a la iglesia. Y Pablo y Pedro lo dicen, ¿no? Viene el juicio primero por la iglesia. Pero juicio no quise condenación, para que no se vaya a asustar. Juicio no quise condenación. Cuando usted recibe una herencia, y por ahí su papá le dejó $1,000,000 y dice, ¿sabe qué, mijos? Les voy a dejar a mis 4 hijos partes iguales. Y terrenos, todo bueno, pero voy a hacer todo parejito. Pero tiene que ir a la corte, o tiene que ir, depende, en su país, no sé cómo se manejará allá, pero va uno a la corte y no lo va a condenar, no lo va a meter a la cárcel. No, lo que va a hacer ese juicio es, efectivamente, leer el testamento y decir, sí, mire, a cada uno le tocó $250,000 y las propiedades, y se lo va a repartir. Es un juicio, pero no de condenación. Entonces Pablo dice, ¿verdad?, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que recibamos conforme a lo que hayamos hecho en la carne. Pedro también dice lo mismo. Entonces no es un juicio de condenación. Por eso dice aquí, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No, claro que no. Porque la primera es
para recompensa, mientras que la segunda resurrección es, o el segundo juicio es, para condenación. Entonces, vea las parábolas que habla el Señor del reino y habla de que efectivamente la red atrapa de toda clase de pescado. No está hablando de que atrapa puros buenos y los malos son los de afuera. No, atrapa buenos. Las cizañas lo mismo, están ahí en el reino. Pero al final va a llegar los ángeles y van a apartar el trigo de la cizaña. Entonces todo esto nos lleva a entender de que la venida del Señor no es solamente para resurrección, que el tema que hemos dado son resurrección. Pero va a haber la resurrección, va a haber también el levantamiento de los que estamos vivos al mismo tiempo que ellos, pero también la separación de aquellos que pensaron que eran cristianos. Y el Señor va a decir, no los conozco. Pero ¿cómo no, Señor, si era pastor? Y yo leía diario la Biblia, y yo predicaba, y yo limpiaba el templo, y estaba todo el tiempo en los servicios. No, yo era el papa, no, yo era un sacerdote, no, yo llené templos. Eso no vale. Lo que vale es que haya obedecido la palabra de Dios y que realmente haya tenido una conexión con Cristo. Y no lo da la religión, lo da la comunión con nuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Solamente hay que recordarles, para que vea todos los temas de la resurrección y se va dando cuenta que no hay ninguna contradicción en cuanto a la doctrina. Tiene que ir paso a paso. Cualquier doctrina que la terminen en un solo estudio no es una doctrina fiable. Tiene que ser un estudio y luego otro y otro, porque lo que dice Génesis lo debe de corroborar Apocalipsis. Nosotros creemos que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son guiados por el Espíritu Santo, son palabra de Dios. Así que no puede contradecir el nuevo pacto al antiguo ni el antiguo al nuevo. Todo debe compaginar. Y lo que dice en un salmo debe ser también en Apocalipsis corroborando. Lo que dice en Génesis debe decirlo también en otra parte del Nuevo Testamento. Eso es la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a orar. Y recuerden que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pensará que sí, hace milagros, todo eso sí. En el nombre del Señor, sí. Y va confiando en que porque tiene dones, ya la hizo con el Señor. Pero no, debe llevar fruto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias. Primeramente, Señor, porque se fijó en nosotros, no porque fuéramos mejores, ni más buenos, ni siquiera ni esforzados, Señor. Es más, yo ni en mi caso ni andaba buscando a Dios, Señor. Sin embargo, usted me buscó porque yo era un pecador perdido y vino, Señor, a mi vida, Padre, para cambiar mi vida, Padre. Gracias por ello también. Agradezco también por cada hermano que ha tenido un encuentro con usted, Señor. Pero ahora entendemos que cuando venga, Señor, usted para la tierra, no nomás vendrá a restar los muertos y a levantar a la iglesia, sino también vendrá a separar lo que es de usted y lo que no es de usted. Aunque los llamó, los invitó, los trajo como aquel que vino a las bodas, pero se encontró dentro de las bodas, Señor, pero no tenía el traje también de bodas. Por tanto, fue echado también al lugar donde está el llanto y el crujir de dientes. Así, Señor, hay muchas parábolas que nos enseñan de que al final del tiempo usted vendrá a escoger. Yo puedo confiar que porque soy pastor, entonces ya la tengo hecha, Señor, que ya la hice en todos los aspectos. Pero, Señor, dice será aquel día que confiando solamente en los títulos o confiando en los dones que pueda tener, Señor, pensando que era suficiente. Debo llevar fruto también, Padre, para poder entrar ese día, a cuando usted venga y levante a su cosecha. Quiero estar dentro de esa cosecha también, Padre. No quiero ser de los que van al horno de fuego, Señor, aquellos que van, Señor, a donde hay el crujir de dientes. Yo quiero también ver a mis hermanos ahí, Padre. Por eso es que predico la palabra. No predico congregación, ni predico pastor, ni tampoco predico denominaciones, Señor. Lo que predico es su bendita y santa palabra, porque yo entiendo que dentro del catolicismo, dentro de los testigos de Jehová, aún de los ateos, de la gente, Señor, que es religiosa, sé que tiene un pueblo, Señor, que un día sacará, Señor, para honra y gloria de su nombre, Padre. Por eso predico su palabra tal y como está escrita, Señor. Gracias por cada predicador también que se esfuerza en este lugar, Señor, y también fuera de este lugar, Padre, que tienen celo por la palabra y buscan siempre, Señor, su voluntad. Nos podemos equivocar, tener muchos errores, Señor, porque somos humanos, pero cuando hay un error, Señor, y nos lo confirman que estamos mal, Señor, lo cambiamos inmediatamente. Gracias, Padre, por su palabra y por Santo Espíritu, Señor. Por mi parte, perdóname por toda palabra ociosa, Señor, por toda palabra que leímos, Señor, que quede en el corazón, y si a alguno todavía le queda duda, que su Espíritu Santo le confirme, Señor, lo que está escrito y no se equivoca lo que está escrito, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sigan leyendo la palabra de Dios, enamórese de la Biblia, recuerde que esa es la palabra de Dios que nos dejó para que la escudriñemos cada día. Dios les bendiga a todos, hermanos, y adelante, y les pido sus oraciones también por mí, para que pueda estar todo el tiempo aquí dando estudios y que sea lo que Dios quiera, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.